Regresamos con todos ustedes en este interesante conversatorio con el doctor Ronnie Joubert Webb, hablando sobre la isla de Santo Domingo y los orígenes. Queremos agradecer a la Fundación de todo corazón, Heart Team RD, por permitirnos estar aquí con todos ustedes. Y gracias nueva vez por su patrocinio. Don Ronnie, siguiendo conversando sobre la isla de Santo Domingo, hay algo que quisiéramos saber y es ¿por qué manda a invadir Napoleón y qué resultó de allí? La parte oeste de la isla, que era francesa durante unos cientos y tantos de años, bajo el control francés, llegó a ser la colonia más productiva de Francia, la colonia más productiva de toda la historia en ese momento. De ahí salía, por decírtelo en términos redondos, la mitad del café que se consumía en Europa y la mitad del azúcar que se consumía en Europa. Haití, de la parte Pero de Haití. no del Haití de ahora, de un Haití con un 30% menos de terreno o un 20% menos de terreno. De esa parte. Por lo tanto, era una colonia altísimamente productiva y todo eso estaba bajo el control de los franceses. Los negros que habían traído de África, de diferentes tribus, eran los esclavos y los otros los amos. La revolución haitiana, que comienza en 1791 hasta 1804, cuando se declara la independencia, simple y sencillamente destruye Haití, porque usaron la política de la tierra arrasada, que fue la que usó Fidel Castro después, que por donde pasa el ejército, y lo usaron cuando entraron a Santo Domingo en las invasiones, destruyen los pueblos, matan a la población, acaban con el ganado y eliminan el área vegetal. ¿Para qué? Para que no haya reasentamiento ahí. Y eso se hizo en Haití en la revolución y destruyeron ese país. Y aquella colonia, que era la más próspera de Francia, se desploma económicamente. Pero cuando Napoleón ve a principios del 1800 que esa colonia se está por perder, le interesa rescatar la colonia a ver si la vuelve a ser productiva y manda un ejército. Se habla de 54,000 soldados, a mí me parece mucho, pero bueno, encabezado por su cuñado, y hacen la invasión de Leclerc con la idea no solo de tomar la colonia francesa de Saint-Domingue, sino también de tomar Santo Domingo. Entonces, cuando los haitianos enfrentan el ejército francés y las enfermedades ayudan a eliminar a los franceses y los haitianos ganan la guerra de independencia, la isla pasa a ser la República de Haití, asentada en el lado oeste, y la parte este de 1802 a 1809 se queda bajo el control francés, que es la famosa Era de Francia. Pero Haití siempre tuvo miedo que desde aquí hubiera una nueva invasión que estableciera la esclavitud, fuera por parte de Francia o fuera por parte de España. Entonces Haití siempre tuvo alerta a eso, y parte de las razones de las invasiones es para evitar ese escenario y también para ganar tierras y dársela a los generales que habían participado en la independencia de Haití. Porque en esa época se pagaba con favores políticos o con tierra. Fíjate que en las guerras se le asignaban a las familias las propiedades. Sí. Y Haití había hecho una revolución tremenda y tenía una cantidad enorme de oficiales que había que pagarle sus servicios. Que eran terratenientes de la era feudal. Si invado el este, me quedo con el este, que sí es productivo y no está destruido por la reproducción. Y aparte de eso tengo tierra para entregarle a mis oficiales. Y aparte de eso pongo a los del lado este, que se llama pueblo dominicano, a trabajar para mí. Por ejemplo, ellos se independizaron en 1804 de Francia, pero Francia no les reconoció la independencia, aunque ellos declararon su independencia e hicieron su constitución, hasta 1825, hasta 20 años después. ¿Tú sabes cuál fue la condición, Jaime, para que les reconocieran? Que le pagaran 150 millones de francos. Y Haití no tenía dinero para eso. ¿Tú sabes a quiénes le querían cobrar los impuestos para pagar? A los pendejos que vivimos de este lado. Y ese préstamo, para hacer el primer pago,
llevó al gobierno haitiano a tener que pedir un préstamo en Francia para pagar el primer pagaré del préstamo del pago del derecho a la independencia. Y ese préstamo no se pudo pagar nunca. En febrero del año pasado, el New York Times reportó que esos 150 millones de francos de la época sería al año pasado el equivalente a 80.000 millones de dólares en su poder adquisitivo. Vuelvo y te lo repito que no me equivoqué. 80.000 millones de dólares. ¿De dónde una nación del tamaño de Haití va a sacar para pagar un préstamo, estando devastada por la revolución, un pagaré de ese tipo? Llegaron a 1840, 1845, 100 años después, y no pudieron pagar la deuda y hubo que condonársela. Entonces, los culpables de lo que está pasando en Haití no son los dominicanos, son otros. ¿Y se puede ver si hubo alguna invasión pacífica en Haití? De allá para acá, Ajá. se puede ver, no. Se puede ver hoy. Hay una invasión permanente e ilegal. Pero eso es un tema político que yo quiero que lo hablemos fuera del aire y sigamos hablando de historia para que no te cierren el programa. Don Ronnie, ¿cuáles serían entonces los diferentes periodos del siglo XIX? ¿De cuál de los dos lados? Bueno, vamos a ver si hacemos un resumen. Lo que pasa en el siglo XIX, que son los 1800, es lo siguiente. Cuando abre el siglo 1800, Haití está en guerra de independencia y nosotros estamos en un tránsito entre España y Francia. Cuando Haití declara su independencia, la isla se queda una república que fue la primera república negra del planeta y creo que la única república que ha ganado la independencia por un movimiento esclavo, si no me falla la memoria. ¿Y la primera? Y la primera. Y aquellos franceses que no pudieron tomar Haití, que mandó Napoleón, que se quedan en el este. Por lo tanto, entre 1800 y 1809, nosotros tenemos Haití como república, que se fundó en el 4, y tenemos la era de Francia aquí. De hecho, el gobernador de esta parte era francés. Y una gran influencia en Santo Domingo y en Samaná. Como dato general, te voy a decir que el puerto de Samaná se llamaba Puerto Napoleón, porque era francés. Y esto estaba dividido en cantones, no en provincias, sino en cantones. Y las mensuras y mediciones de las tierras eran bajo el código francés. Luego, con la batalla de Palo Hincado, Juan Sánchez Ramírez en el este derrota a los franceses y se van, y cae esta parte de la isla en un periodo que se llama de España Boba, del 9 al 21, por lo tanto, del 9 al 21 sigue Haití como república ya, y nosotros salimos de Francia y volvemos a España. Y en el 21 la economía estaba totalmente desplomada y hubo dos grandes enfrentamientos. Un grupo que quería la independencia como tal de nosotros, de cualquiera de fuera, y otro grupo pro-haitiano, donde habían algunos, de hecho, del Ayuntamiento de Santiago que mandaron documentos a Haití, pero lo mandaron en términos personales, no lo mandaron en términos institucionales, y de ahí la gran discusión, si ellos vinieron o si nosotros los llamamos, junto a otros más. Entonces, en el 21, Juan Sánchez Ramírez, que había sido un intelectual, que fue un intelectual importante y el jefe de la universidad, declara la independencia, aquella independencia efímera que solo duró 2 o 3 meses, por eso se llamó efímera, pero no obtuvo el respaldo de dos personas que él mal calculó. Porque él le prometió al ejército que lo manejaba un negro que iba a acabar con la esclavitud. Y el negro advirtió, Pablo Alí, que Núñez de Cáceres se lo había dicho políticamente y que no estaba apuntando a abolir la esclavitud. Y no le dio el respaldo. Y segundo, que contó con Bolívar para que Bolívar respaldara la declaración de independencia, pero Bolívar había hecho un convenio con Haití 6 años antes. Y el presidente del sur de Haití le había dado dinero, armas, equipos y lo ayudó en la logística para que Bolívar independizara parte de Sudamérica. Y ya ese convenio estaba cerrado. Entonces, cuando mandamos al emisario de aquí, de apellido Pineda, primero Bolívar no estaba en Caracas y segundo el vicepresidente no podía romper el convenio que había hecho con Haití
Por lo tanto, la Gran Colombia no nos puede respaldar. Y Núñez de Cáceres se ve contra la pared y hay una tercera invasión haitiana pacífica con un ejército de 18,000 personas que toma la parte este y viene la dominación del 22 al 44. Por eso en el 44 los dominicanos nos independizamos de Haití y no de España. El único país de habla hispana de América que no se independiza de Haití somos nosotros, porque Haití nos había invadido. Entonces, por eso hay un segundo enfrentamiento que se dio mucho aquí en el norte, y ahí tienen ustedes el monumento, que fue la guerra de la restauración, para que aquella nación y república que Pedro Santana le entregó a España restaurara su independencia. Cuando quiso anexar. Del año 44. En el 65. Nos independizamos en el 44 de Haití, o nos separamos. En el 61, Santana anexó a España. Entonces nosotros hacemos la guerra en el 63-65 de la restauración de nuestra independencia. Con Gregorio Luperón. Con Gregorio Luperón y muchos bravos de aquí, de Santiago y del norte, que es una guerra que dura 2 años. Don Ronnie, ¿cómo podemos ver esa parte que usted explica de que no nos separamos de España, pero sí de Haití? ¿En qué momento entonces nosotros salimos de España? Porque eso queda como en un limbo. En la guerra de restauración. Ahí es que nos separamos de España. No. Separación es tú desligarte de alguien. En el 44 habían 2 grupos. Los separatistas que querían separarse de Haití e independentistas que querían ser una nación propia. Y el segundo grupo, que eran los separatistas, pero que querían separarse de Haití y buscar el respaldo de una nación importante para que nos protegiera. Fuera Francia, fuera España o fuera después Estados Unidos. Entonces, todos los grupos del 44 querían la separación de Haití. Los liberales de Duarte y los trinitarios querían no solo la separación, sino la independencia, una nación sin gobierno extranjero. El otro grupo estaba dividido en 3. Todos eran separatistas, pero unos querían el apoyo de Francia, como Báez, otros querían el apoyo de España y otros querían incluso el apoyo de Inglaterra como un hombre importante que había en San Juan de la Maguana. Entonces, todos querían la separación en el 44, pero el grupo de Duarte quería la separación más la independencia. Logramos la separación, logramos la independencia, pero Santana, por alguna razón que no vamos a discutir, anexa esto a España. Entonces viene una segunda guerra de separación, porque era separarnos de España para volver a la independencia de que nadie nos del 44. Y ese fue el gran enfrentamiento entre los grupos internos con respecto a la independencia, que unos querían independencia y otros no querían independencia. Entonces, ¿cómo podemos vislumbrar cómo fue nuestra independencia y quiénes fueron los que realmente participaron en ella? La independencia fue en el 44. Los intelectuales dicen que la primera fue en el 21 con Núñez de Cáceres, otros que fue en el 44 y otros llegan a hablar que la independencia fue la del 65. ¿En el 21 se llamaba Dominicana? ¿O no fue en el 44 específicamente? No, pero el movimiento de Núñez de Cáceres fue un movimiento del levantamiento para fundar la República Dominicana, pero integrada a la Gran Colombia. No a España, sino al grupo de Bolívar. Entonces, la de Duarte del 44, que tuvo sus enfrentamientos a muerte con Bobadilla, Báez, Santana y otros más, era para separarnos y fundar una nación y república independiente. Y la del 65 lo que hace es que, como esto se perdió, trata de volver a la independencia. Para mí es la del 44, pero eso es un tema de discusiones serias e intelectuales e historiadores. Y yo lo que soy es dentista. Me conviene más que sea en el 44. ¿Quiénes fueron las personas que se le puede decir que fueron los responsables de la independencia? Mira, el gran cerebro de eso se llama Juan Pablo Duarte. Eso es indiscutible. Por donde tú lo quieras buscar. Pero Duarte tiene que abandonar el país en el 43. Por lo tanto, cuando se declara la guerra de independencia,
Duarte no está en el país. Y el movimiento lo continuaron los trinitarios, encabezados por Sánchez y Mella. Se da la guerra de independencia y Duarte no está. Pero el que traza todo el panorama político, quien estructura todo, política y jurídicamente, es Juan Pablo Duarte. Luego los que fueron a la guerra fueron muchos, incluyendo a Pedro Santana, que terminaron enfrentados con los trinitarios porque Pedro Santana era anexionista. Era separatista, pero era anexionista. Y los otros eran separatistas, pero eran independentistas. Entonces en la guerra participaron Sánchez, Mella, Duarte vino, lo volvieron a sacar del país, todos los trinitarios y mucha gente. Cabral, Báez, mucha gente importante, Soñé en el sur, Luperón, Duvergé, y muchos de ellos participaron en varias de las campañas militares. O sea, por ejemplo, tú te encuentras que gente que peleó aquí en el 44 en Santiago, apareció en el 56 peleando en Dajabón, generales importantes, porque la guerra de independencia no fue que salimos a tirar tiros y esto se acabó mañana, duró 12 años y los militares se rotaban. Dicho sea de paso, la guerra de independencia dominicana se hace a base de palo y de piedra y de machete. Y no se hace con militares. Aquí no había ejército. Santana trae milicianos, campesinos de su finca, recoge campesinos en el camino. Soñé, Duvergé y otros preparan campesinos en Baní. Y esa gente que va a pelear con piedra y con palo y con el famoso machete gallito que se llama. Tenían la tierra y tenían... No había ejército. Haití sí tenía ejército, porque al ganarle a Francia se quedó con las armas del ejército napoleónico. Entonces aquí no había ejército. Aquí fue fuete limpio. Señores, conversamos con el doctor Ronnie Joubert Webb, quien es miembro de la Academia Dominicana de la Historia. Así que cumplimos con nuestros compromisos publicitarios y agradecemos a la Fundación de todo corazón Harting RD. Así que vamos a estos comerciales y enseguida volvemos para cerrar de manera espectacular nuestra intervención de la mañana de hoy con el doctor Joubert.